Hola hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Tengo las 10:15, entonces vamos a dar inicio a este tiempo de capilla y vamos a hacerlo teniendo una lectura. Voy a estar haciendo yo esta lectura, usted me puede seguir con su Biblia. Vamos a estar dando lectura a este pasaje que se encuentra en Oseas, capítulo 1. Vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 11 y la versión que voy a estar utilizando es la traducción lenguaje actual, por si encuentra por ahí unas palabras distintas. Dice, Dios le habló al profeta Oseas, hijo de Beeri, cuando Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Esto sucedió durante los reinados de Osías, Jotam, Ahaz y Ezequías en Judá. Lo primero que Dios le dijo a Oseas fue lo siguiente: ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ella, porque los israelitas me abandonaron y se comportaron como las prostitutas. Oseas obedeció y se casó con Gomer, la hija de Diblaim. Ella quedó, ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Entonces Dios le dijo a Oseas, el rey Jehú ha cometido muchos crímenes en el valle de Jezreel. Por lo tanto, en ese mismo valle derrotaré a su ejército, castigaré a sus descendientes y acabaré con el reino de Israel. Por eso, a tu hijo le pondrás por nombre Jezreel. Tiempo después, Gomer volvió a quedar embarazada y tuvo una hija. Entonces Dios le dijo a Oseas, a esta niña la llamarás Lo Ruamá, que quiere decir no compadecida, porque no volveré a perdonar ni a tener compasión de los habitantes del reino de Israel. Solo tendré compasión de los habitantes del reino de Judá. Yo mismo los salvaré, y para eso no necesito ejércitos ni armas de guerra. Cuando Gomer dejó de darle pecho a Lo-ruhamá, volvió a quedar embarazada, pero esta vez tuvo un hijo. Entonces Dios le dijo a Oseas, a este niño lo llamarás Lo-amí, que quiere decir no mi pueblo, porque los israelitas ya no son mi pueblo, y yo he dejado de ser su Dios. Pero un día los del reino de Israel volverán a ser como la arena del mar, que no se puede contar. Cuando llegue ese día, ya no volveré a decirles ustedes son mi pueblo. Al contrario, perdón, ustedes no son mi pueblo. Al contrario, les diré ustedes son mi pueblo, porque yo soy el Dios de la vida. En ese día será grandioso, pues yo les devolveré a los reinos de Judá y de Israel la grandeza que tuvieron. Volverán a ser una sola nación, tendrán un solo rey y volverán a Jerusalén, los que fueron llevados a otros países. Vamos a orar, hermanos, para recibir a nuestra predicadora de este día, nuestra hermana Indira. Acompáñeme a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo de capilla que tú nos permites tener, en el cual podemos meditar en tu palabra y ser edificados. Ponemos en tus manos la vida de nuestra hermana Indira, que va a compartirnos el mensaje de esta mañana, para que tú seas con ella, Señora, y la uses y hables por medio de ella a nosotros. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra penetre en nuestros corazones y produzca un cambio en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Primero, antes que nada, quiero disculparme con Mike. Creo que hubo ahí un juego de números. Y la meditación de esta mañana está basada en el capítulo 11, de los versículos del 1 al 11. Entonces, pues voy a darle lectura así rapidito para podernos meter un poquito en contexto. Dice así la lectura. Entonces es en Oseas 11. Dice, desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaban, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus falsos dioses y quemaba incienso a las imágenes. Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín. Yo fui quien lo tomó de la mano, pero él no quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo atraje con cuerdas de ternura, lo atraje con lazos de amor.
le quité de la cerviz el yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo. No volverán a Egipto, sino que Asiria reinará sobre ellos, porque no quisieron volverse a mí. En sus ciudades se blandirán espadas que destrozarán los barrotes de sus puertas y acabarán con sus planes. Mi pueblo está resuelto a renegar mi nombre. Por eso, aunque me invoquen, no los exaltaré. ¿Cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? Yo no podría entregarte como entregué a Atma. Yo no podría abandonarte como a Cebollín. Dentro de mí el corazón me da vuelcos y se me mueven las entrañas. Pero no daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque en medio de ti no está un hombre, sino estoy yo, el Dios santo, y no atacaré la ciudad. El Señor rugirá como león, y ellos lo seguirán. Cuando el Señor lance su rugido, sus hijos vendrán temblando de occidente. Vendrán desde Egipto, temblando como aves. Vendrán desde Asiria, temblando como palomas. Y yo los estableceré en sus casas. De hecho, no está muy ajeno también a la lectura que acaba de realizar Mike, pero para hacer la lectura que va más de acorde a esta meditación. Y es un gusto, hermanos, poder participar en este momento de capilla y más aún con la oportunidad que Dios me da de exponer su bendita palabra. Como hemos empezado a escuchar en esta semana, el énfasis está basado en dos libros, en dos profetas menores, ya sea Oseas o Joel, y como acabamos de darnos cuenta, la meditación del día de hoy está situada en el libro del profeta Oseas. Voy a compartirles pantalla. A ver. ¿Listo? Ok. Entonces, así de manera resumida, puedo compartirles que este profeta Oseas, en especial, fue el último de los personajes que Dios usó para llamar al arrepentimiento al pueblo de Israel, es decir, específicamente al reino del norte. El ministerio de este profeta duró aproximadamente 25 años antes de la caída de este reino, eh, antes de que fueran exiliados por Asiria. El nombre de Oseas significa salvación, y esto realmente era lo que necesitaba Israel o Efraín o Samaria, cualquiera de estos nombres que están mencionados en este libro, pero que hacen referencia al reino del norte. Aunque si leemos el libro, vamos a encontrar algunas referencias también que señalan al reino de Judá o al reino del sur. Pero Israel, mis queridos hermanos, en la época de Oseas, era una nación que estaba completamente corrompida. Había mucha injusticia, había violencia, idolatría. De hecho, a Baal se le atribuían, o ellos ya le atribuían como su proveedor de las necesidades básicas. Ahora el pueblo de Israel ya no era un pueblo nómada, era un pueblo sedentario, y como tal, sus actividades habían cambiado. Ahora eran más agricultores, se dedicaban a la agricultura, y todas esas necesidades básicas de la comida, de lo que necesitaban a primera mano, atribuían que a Baal, que él era su proveedor, ¿no? Entonces ahí basaban ellos su idolatría. Había también mucha inmoralidad sexual, había mujeres dentro de la adoración a Baal que se prostituían como una manera de dar una ofrenda hacia Baal, era parte de su acto de adoración. Políticamente habían reyes asesinados, muchos querían llegar al poder, incluso creo que durante el ministerio de Oseas hubieron aproximadamente como 7 reyes que fueron, bueno, 6 creo que fueron asesinados, y uno pues no murió así, ¿verdad? Pero
era un sinfín de que quién quería estar arriba, ¿no? En el poder. Y por eso se suscitaban muchos asesinatos. Habían alianzas buscando su seguridad en países extranjeros. En este capítulo, de hecho, se menciona, por ejemplo, a Egipto, a Siria. Ellos buscaban cómo aliarse para poderse sentir una nación segura, bueno, entre comillas, ¿no? Pero pues de alguna manera estaban sumisos a ellos, ya sea a Egipto o a Siria. De hecho, en el capítulo 4 de aquí de Oseas, en su primer versículo, Dios nos presenta su querella o su acusación muy específica hacia Israel y lo manifiesta en 3 frases. Dice que en Israel no había fidelidad, no había amor ni conocimiento de Dios. Y pues pensando en estas frases, yo digo, bueno, pues no estamos muy ajenos a nuestra realidad, ¿no? Israel estaba caracterizado, su relación entre ellos mismos como nación, había muchos engaños, no amaban al prójimo y mucho menos mantenían una relación íntima con Dios. Definitivamente Israel había entrado en juicio delante de Dios. Sin embargo, algo muy extraordinario sucede en este libro, en el capítulo 11, que es la cita que acabo de leer y que podemos observar de manera más profunda y muy clarito el amor de Dios por este mismo pueblo. Por eso, en esta porción de las Escrituras, el profeta Oseas nos enseña algunas expresiones del amor inigualable de Dios para con su pueblo. Por eso yo le puse al título de esta meditación, expresiones de un amor inigualable. Y veamos cuáles son estas expresiones. La primera expresión que encontramos es que Dios tiene cuidados a pesar de nuestra ingratitud. Y lo podemos observar en los primeros 4 versículos. Aquí se nos describe el inicio de esa relación de Israel con Dios. Se muestra Israel como el hijo que fue llamado por el Padre, que le da, que es el inicio de una relación donde hay una identidad. Israel como hijo y Dios como su padre. Dios hace memoria a través de este poema acerca de un pueblo que fue liberado de la esclavitud, de un estado de esclavitud, y que Dios eligió para que fuera su primogénito, para que fuera la esperanza del futuro. En estos versículos, Dios nos está hablando de esos primeros años, de esos años tiernos de la vida de Israel, de la relación que estableció con ellos, es decir, como la de un padre hacia su hijo. Dios decidió amarlo desde el principio de esa relación y lo seguía haciendo a pesar de los actos de ingratitud del hijo, y que se veía reflejado aún en ese entonces en su estilo de vida, ¿verdad? Un pueblo con una actitud, con una vida de ingratitud. Dios nos describe entonces a manera de memoria en este poema la rebeldía constante de su hijo. En tanto Dios lo llamó, dice el versículo 1, ¿verdad? Israel se alejó. ¿No es esta la actitud del pueblo, si lo vemos en los libros anteriores a la Biblia? ¿No es esta la actitud del pueblo cada vez que los profetas y los demás personajes en la historia de Israel declaraban lo que era necesario hacer para volver a Dios? Volver a aquel que le amaba de su juventud. Pero no, por el contrario, preferían ofreciendo, incluso la Biblia lo dice, de una manera tan intensa, sacrificios a dioses paganos como Baal, acudir a ritualismos en lugar de acudir al amor que da libertad. Más adelante, Dios continúa enfatizando sus cuidados para con su hijo. Se muestra en la figura del padre amoroso que enseña a su hijo a caminar, pero a pesar de la idolatría, Dios no lo abandonó. Ahí estuvo, enseñándoles lo correcto, lo obligaba a caminar
tomándolo de la mano para que no se lastimara, para que no fuera por lugares peligrosos, para poder atravesar el desierto que venía o que tenían por delante con protección, para que afirmara su hijo sus pies, para propiciar que no hubiera más heridas y sanara las que ya habían sido hechas en medio de la opresión que habían vivido en Egipto. Pero Israel no supo que era Dios quien estaba con él. Este verbo que observamos de conocer, que no conoció, tiene su raíz ahí en la palabra hebrea chadá, que implica una relación íntima. Esto nos quiere decir que Israel no mantenía este tipo de relación con Dios. Por eso estaba cegado espiritualmente, no reconocía que las expresiones de amor de su Padre Celestial. Pero nuevamente Dios nos dice más adelante, con cuerdas humanas los atraje. Esto quiere decir, ahí estuvo mi compañía siempre con ustedes, a través de mis siervos, en toda la historia de Israel, ahí estuve yo. Y la siguiente expresión, que pareciera que es lo mismo, que dice con cuerdas de amor, hace referencia, según el significado, a un follaje espeso, al grosor de una rama. Entonces podríamos decir que Dios le está diciendo a Israel, así de mucho ha sido mi amor. Yo obligué a que los dejaran libres. Yo comencé a alimentarlos. Y vemos su provisión. De hecho, ahora nosotros, al leer el libro de Éxodo, cómo Dios les dio agua cuando lo necesitaban, les dio el maná cuando no tenían comida, pero también les dio la ley para alimentar su vida espiritual. Pero Israel no era un hijo agradecido. Por el contrario, dice la Biblia, se alejaba cada vez más de tal manera que no podían reconocer la intervención de Dios en su formación. Quiero compartirles, hermanos, un video que me llegó esta semana y yo dije, no, pues lo voy a proyectar porque creo que va de acuerdo también a lo que voy a predicar. Y me emociona mucho ver este video. Lo he visto más de 1000 veces y quiero compartírselos. Eso. Eso. Dirán, bueno, pues ¿quién es, verdad? Pues algunos saben que yo el año pasado me estrené con un sobrinito, un varón, ¿verdad? Tengo otra sobrina, pero mi sobrinito Joshua, aquí me mandaron el video. Su padre le está enseñando precisamente en esta semana a caminar y me figura mucho la actitud de Dios hacia su pueblo. Él, así como vemos ahí a mi hermano, el Señor también va delante de nosotros. Dios es nuestro Padre, no nos abandona a pesar de nuestra ingratitud. Va delante de nosotros mostrándonos el camino por el cual debemos andar, afirmando nuestros pasos, no nos suelta. Ante la ceguera espiritual, a veces, muchas veces no alcanzamos a percibir ni reconocer sus cuidados. El amor de Dios que se expresa hacia nosotros en cada momento, en cada faceta de nuestras vidas, en las decisiones que tomamos, cuando comenzamos a andar por caminos desconocidos, ¿verdad? Ahí está Dios protegiéndonos, enseñándonos, tomándonos de las manos para no sufrir, dirigiendo nuestros pasos para permanecer junto a Él en nuestro desierto. Nuestro Padre Celestial va adelante, tomándonos de las manos, dirigiéndonos, sustentándonos en todo tiempo. Pero ahora Dios en esta lectura sigue expresándonos su amor. Y la siguiente enseñanza es que Él
muestra su misericordia a pesar de nuestra rebeldía. Todo padre sabio sabe que el hijo requerirá disciplina algunas veces. Israel se encontraba ya, como vemos, en una situación muy trágica. Lo veíamos ahorita en los primeros versículos. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tu hijo o hija se encuentra en un estado de rebeldía? Tú como padre lo abandonas. Desafortunadamente hoy día, querido hermano, se ven casos así, donde los padres, para evitarse disgustos, evitarse conflictos, para no pasar malos ratos, prefieren dejar en completo abandono a sus hijos. A hijos que, incluso experimentando muestras de bondades por sus padres, responden con ingratitud. Israel era un hijo rebelde en sus acciones, y estas acciones apuntaban hacia un juicio, hacia su total destrucción. Esto se describe en los capítulos anteriores. El pueblo en general, sus líderes, todos sufrirían de manera más severa. Incluso lo vemos aquí al principio del versículo 5, ¿no? Sufrirían más que el sufrimiento que habían vivido en Egipto. Ahora sería con Asiria. Y como sabemos, los asirios eran crueles a más no poder. No había esperanza para Israel. Había llegado el momento drástico de la nación. El Señor tenía que decidir. Y ante tal situación, ante tal decisión, el corazón de Dios como Padre se desborda en amor y exclama: ¿cómo comenzaré a entregarte, hijo mío? ¿Cómo podré empezar a abandonarte? ¿Cómo podré destruirte? Y hace una comparación con dos ciudades circunvecinas a Sodoma y Gomorra, que también fueron destruidos. Ahí lo menciona el versículo 8, Atma y Cebollín. Pero no, Dios no podría destruir a su hijo, a quien él había decidido amarlo. Sin embargo, hermanos, Dios no revocó su decreto de castigar al pueblo, porque Dios es justo, Él es justo. De esta manera, entonces, el pecado iba a ser castigado a través del exilio, pero la nación no sería destruida. Esto es misericordia, querido hermano. Dios no nos da lo que sí merecemos por su misericordia. Resulta algo ilógico obrar de esta manera humanamente hablando, ¿cierto? Pero Dios no obra como hombre, Él es santo. Esta escena, hermano, ¿te resulta familiar? Yo creo que sí, para mí sí. Nosotros, incluso en nuestra rebeldía, en nuestra pecaminosidad, también merecíamos ser destruidos. Merecíamos la ira de Dios, pero por su misericordia, por su amor expresado en el verbo que fue hecho carne, ahora no recibimos lo que sí merecíamos, el castigo eterno. Gloria a Dios por eso, hermano. Bendito sea nuestro Padre que es amoroso. En Jesucristo, el Hijo perfecto, ahí en Él recayó su ira. En Él fue manifestada la justicia y la misericordia combinadas en ese amor que redime y que hace que todas las cosas sean hechas nuevas. Más adelante, en nuestro pasaje, Dios nos sigue expresando su amor, ahora a través de sus promesas, a pesar de nuestra desesperanza. Versículos 10 y 11. Una última escena aparece, nos muestra el amor inigualable de Dios. Todo parece indicar que habrá un nuevo éxodo, un nuevo comienzo. Es un tiempo nuevo, el resultado de la misericordia de Dios, que ha dado la oportunidad para que Israel comience de nuevo y se vuelva a su Señor. La justicia de Dios se ha manifestado, por lo que vemos en el pasaje, en el exilio, ¿verdad? Y bueno, y que conocemos la historia.
Pero su amor, hermano, ha permitido que los exiliados regresen a su patria, gozosos para seguir a su Señor, para servir a aquel que había declinado en abandonarlo. Ahí está la promesa. Ellos comenzarían a volver a caminar con Dios y en ese regreso, Él empezaría o Él rugiría como león, dice aquí el pasaje. Su llamado sería de poder, de autoridad, de dominio, de tal manera que sus hijos identificarían su sonido y comenzarían a venir de todas partes y acudirían a Él con prontitud, con el propósito, hermano, de establecerlos en lo que desde un principio era suyo. Por eso en este pasaje se nos describe esta ciudad, bueno, esta zona, ¿no? El occidente, Asiria, Egipto, y para darnos a conocer que habría un remanente esperando el sonido final, aquel llamado que los convocaría a regresar a casa. Mis queridos hermanos, el amor de Dios siempre sale victorioso. Sus promesas nos dan esperanza. El amor de Dios nunca cesa de buscar a los suyos, a sus hijos. Estas promesas nos hacen ver que en Cristo hay esperanza. Esperanza para ser restaurados, para entender que en Él, por su amor, somos más que vencedores. Probablemente en algún momento de la vida como hijos hemos fallado, sin duda alguna. Hemos fallado en cumplir nuestra misión, en responder al amor de Dios, pero nuestro Dios es fiel. Reconozcamos, hermanos, que si miramos atrás en nuestra historia, Él nunca nos ha abandonado. Y no nos ha abandonado ni en estos momentos de pandemia, de crisis, de temor, ¿verdad? De incertidumbre. Él sigue estando ahí con nosotros, mostrando a cada instante sus expresiones de amor. De la misma manera, hermanos, sus promesas que encontramos en su palabra son el motivo de nuestra esperanza. Un día, al igual que ese remanente, nosotros seremos convocados por nuestro Señor Jesucristo. Él rugirá como león. Con voz de mando convocará a su iglesia y nos establecerá en nuestra verdadera patria para estar en su presencia por la eternidad. De hecho, ahora que tú y yo estamos sirviendo al Señor de señores, podemos ver que es la muestra evidente de que su amor ha permanecido a través de la historia, que su amor ha salido victorioso, que su amor no tiene límites. En esta mañana, mi querido hermano, hemos visto 3 expresiones del amor de Dios para con sus hijos, para con su pueblo. La primera es que Él nos cuida a pesar de nuestra ingratitud. La segunda es que Él es misericordioso a pesar de nuestra rebeldía. Y por último, nos otorga sus promesas aún en la desesperanza. Te invito entonces a que volvamos a Él, que miremos cuánto amor nos ha amado el Padre. Y así como lo expresa también el apóstol Juan, podamos responderle a su amor de esta manera. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Oremos, hermanos. Señor, en esta mañana te agradecemos que nos hayas hablado, Señor, a través de tu palabra. Te damos gracias por tu amor, por tus bondades, tus cuidados, tu misericordia, por tus promesas que nos alientan a agradarte con nuestra vida en todo tiempo. Gracias, Padre. En Cristo Jesús te alabamos. Amén.